Así que hoy estamos dando comienzo entonces a este webinar del capítulo Uruguay de ICF. Les damos la cordial bienvenida a todos. Estamos abriendo la puerta de nuestra casa en Uruguay y saliendo para todo el mundo, para poder seguir compartiendo y creciendo en esta profesión que de verdad nos apasiona a la gran mayoría, ¿verdad? Que es el coaching profesional. Hoy es 10 de julio y de verdad que tenemos el honor de sumar a una nueva ponente de verdad de excelencia, junto a los que nos han estado acompañando hasta ahora. Nos va a acompañar en el día de hoy Patricia Polo, desde Colombia, a la cual voy a presentar ahora dentro de un ratito. Pero primero, para los que no me conocen todavía, mi nombre es Alba Rafaeli, soy la directora de la Comisión de Educación Continua del capítulo ICF Uruguay, y junto con mi colega y queridísima amiga Eva Sade, llevamos adelante esta comisión desde el año 2015, y seguimos abocadas a seguir compartiendo con todos los colegas, transmitiendo las enseñanzas del coaching profesional que otros colegas de otros países y del nuestro nos tienen para aportar. Así que, bueno, seguimos muy unidos y apostando al crecimiento cada vez mayor de este capítulo. Y entonces nos acompaña en el día de hoy Patricia Polo, y ella me dio el permiso para compartir con ustedes un pequeño aviso antes de empezar. Y es que el día 29 de julio vamos a tener un desayuno de coaching, como es costumbre de nuestro capítulo Uruguay tener todos los meses. En este caso va a ser el día 29 de julio de 10 a 12 horas en Avenida Brasil 3072, esquina Lázaro Gadea, en el Micenas Mall. Y en esta oportunidad vamos a tener a la colega coach Jimena Alzugaray, que nos va a estar hablando del coaching y la docencia, que son dos profesiones que se dan la mano. Este evento además va a otorgar 2 unidades de educación continua en coaching, así que bueno, también los invitamos a que nos acompañen desde ese lugar. Y bueno, vamos a presentar entonces a nuestra ponente de lujo de hoy. Bienvenida, Pati, bienvenida. Y decirles que Patricia Polo tiene una formación en Gobierno y Relaciones Internacionales y 15 años de experiencia en programas de liderazgo transformacional y formación en valores para jóvenes y adultos. Es Life Coach certificada por la International Life Community y es coach con énfasis en coaching coactivo. Es miembro además de la ICF y además posee una credencial de nivel Associate Certified Coach. Está certificada como entrenadora de liderazgo cuántico transformacional por Leadership Training and Development Group, y además es consultora organizacional y coach ejecutiva. Y desde mi lugar, que además Patti es una muy buena amiga, me gustaría compartirles que Patricia es una profesional sumamente seria, responsable, tremendamente comprometida con su trabajo y con la forma en la que transmite el coaching y lo comparte, y de verdad una de las personas más tenaces que he conocido en mi vida. Así que muy bienvenida, Patti, y muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. Bueno, la audiencia es tuya. Alba, muchas gracias por la presentación. Ahora quedé conmovida con esas lindas palabras y bueno, yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes y tener la posibilidad de orientar este conversatorio. Una invitación, que no sea algo como solo yo hablando, sino también me encantaría poder aportar a lo largo de la conversación qué valor le están encontrando. Eso, y bueno. En la audiencia hay personas que también conocen el tema, que lo conozcan mejor que yo, así que también darles la... Ya no está silenciado por el hospedador. Me salió un mensaje que decía que estaba silenciada. Disculpa. Ok, de todas maneras voy a subirle un poquito más. ¿Ahí me escuchan bien?
Pati, con tu permiso, voy a invitar a todos a que silencien por favor sus micrófonos y también puedan apagar sus cámaras de video para que haya la menor interferencia posible durante la transmisión. ¿Sí? Muchísimas gracias de verdad. Ok, pero en algún momento les voy a pedir que vuelvan y prendan las cámaras porque me gustaría ver las caras de todos. Y bueno, acá no tengo la visión de todos los que están conectados porque solo tengo como 5 cámaras, pero bueno, vamos Yo te a... apoyo, Pati, cuando tú necesites, me decís si yo te apoyo con el chat o con lo que quieras, ¿sí? Ok, perfecto. Listo. Entonces, pues digo nuevamente muchas gracias a todos por estar acá. La idea es que esto sea un conversatorio abierto y en ese sentido, pues también nos interesa muchísimo escuchar las opiniones y cómo reciben ustedes esta información que les voy a compartir. Antes de comenzar a compartir la pantalla, quería contarles que en el proceso de preparación de este webinar tuve 2 grandes retos. El primero fue seleccionar qué información iba a compartir, porque alrededor de estos temas hay mucha información. De hecho, hay muchas más distinciones de las que yo voy a compartirles hoy, pero teniendo en cuenta el tiempo que tenemos disponible, yo haber hecho una muy buena selección de la información que traje para ustedes. Ese fue como el primer reto, el verme inmersa en tantas conversaciones y fuentes de información y poder tomar la decisión de qué iba a traerles hoy. Y el segundo reto siempre que abordo estos temas es encontrar la forma de presentarlos de una manera sencilla. Esto puede ser muy técnico e incluso desde el punto de vista desde la física y la mecánica cuántica hay muchas cosas que ni siquiera yo entiendo porque el lenguaje es muy técnico, ¿no? Entonces, yo también comienzo por aclarar que yo no soy física ni mecánica cuántica, como decía Alba, yo estudié gobierno y relaciones internacionales, pero de unos 3 años para acá he venido apasionada por estos temas, leyendo, consultando videos y a partir de ahí, pues lo primero que digo es que no soy experta en el tema. Eh, pero creo que el reto que tiene, digamos, esta aproximación, y sobre todo cuando hablemos de la aplicación de esta información al coaching, es que se pueda presentar de una manera simple, que sea fácil de entender y sobre todo fácil de aplicar para las personas. Entonces fueron como los 2 principales retos. Yo voy a comenzar a compartir pantalla. A ver, ustedes me dicen qué están viendo. A ver. ¿Se está viendo la presentación? ¿Se está viendo la presentación? Ahora sí, la primera diapositiva, sí. Primera diapositiva, ok. Bueno, ustedes ya asistieron a esta convocatoria sabiendo que el tema que vamos a hablar es de distinciones de la física y la mecánica cuántica aplicadas al coaching. Y lo primero que quiero es invitarlos a que ustedes observen esta frase que voy a poner a continuación y que me cuenten qué reflexión les genera. Si quieren pueden compartir en el chat, digamos, a partir de esto que está. Si pueden leer bien la frase, dice: la ciencia cuántica sugiere la existencia de muchos futuros posibles para cada momento de nuestras vidas. Cada futuro se encuentra en un estado de descanso hasta que es despertado por nuestras elecciones en el presente. Yo en este momento no puedo ver el chat, así que te pido, Alba, que en algún momento me compartas los aportes que estén escribiendo. Por supuesto, entonces los invitamos a todos a ir escribiendo en el chat la propuesta de nuestra ponente. Bueno, de momento no hay mensajes, sin embargo, me gustaría compartir lo que a mí me genera, Pati. A mí me genera ilusión y esperanza. A ver quién más nos comparte. Dice Ceci Beltrán: total, de nuestras conversaciones creamos futuro a nuevos mundos. Salo dice: las posibilidades son infinitas hasta que observamos. Ahí se constituye en una experiencia que tiene que ver con mi constitución.
Blanca nos dice, el futuro no está determinado, se construye, y para construirlo solo tenemos un momento, el presente. Muchísimas gracias, ¿eh? Ok, ya veo varias ideas como que en algún momento alguien nos dijo, tal vez a ustedes también, que ya teníamos un destino trazado. Y esto pues es contrario, digamos, a esa argumentación en el que decimos ya desde el momento, incluso hay gente que decía y que sigue diciendo aún que cuando nacimos teníamos ya un destino, un propósito y que no podíamos hacer mucho al respecto, ¿no? Entonces acá desde la ciencia cuántica lo que se plantea es que el mundo no está dado de una manera determinada y por ende nuestras vidas tampoco, ¿no? Entonces, esto era como una primera frase como de abrebocas de varios de las conversaciones o ideas que quiero compartirles el día de hoy. Yo voy a continuar y lo primero que voy a contarles es como de qué vamos a hablar. Vamos a hablar rápidamente de antecedentes de la física clásica y la mecánica cuántica, entendiendo que esto no es una clase de física y mecánica cuántica, y tal vez ustedes pueden recordar lo que vieron en el colegio en su momento o en la universidad alrededor de estos temas, y me interesaba era como traerles unos referentes con unos aportes importantes que tienen relación con lo que vamos a hablar posteriormente. Y el hablar de la física y la mecánica cuántica, sobre todo para relacionarlo con la manera como hemos entendido el mundo hasta ahora, que tiene mucho que ver con la frase que yo les presentaba inicialmente. Luego voy a presentarles 4 distinciones de la física y la mecánica cuántica aplicadas al coaching. Un poco a partir de esto primero que vamos a hablar, de muchas cosas que a veces parecían hace unos años ciencia ficción y que ahora se ha demostrado que a partir de muchos experimentos que es una realidad, cómo podemos aplicar eso al coaching. Luego vamos a hablar de unas experiencias específicas en términos del coaching cuántico en personas y organizaciones. O sea, el cómo se hace, el cómo se crea un contexto, qué sucede, cuáles son, digamos, las experiencias relevantes alrededor de la aplicación de toda esta información en el campo del coaching. Y por último, quiero compartir con ustedes unas reflexiones sobre el coaching cuántico y las 11 competencias de la Federación. Digamos que no todos los que están conectados, entiendo yo, son coaches. Hay algunos que sí, otros que están en proceso de formación y de certificación como coaches. Entonces, también consideramos importante como hacer este link entre todo esto que vamos a hablar y cómo se ve eso de cara al estándar internacional de las 11 competencias de la ICF. Y antes de comenzar también quiero hacerles una invitación. Creo que ya lo decía antes, pero la primera para mí es muy importante. Yo quiero que ustedes reconozcan que esta información que yo les voy a compartir no es la verdad absoluta. De hecho, si lo fuera, no podría estar hablando yo de física y mecánica cuántica, donde el principio que prevalece es el de incertidumbre. No podría estar diciéndoles esta es la verdad y estar hablándoles de incertidumbre y de probabilidad al mismo tiempo, ¿no? Pero entendiendo que eso no es la verdad absoluta, digamos que es un conjunto de conversaciones o ideas que pueden ustedes considerar y poner en práctica si ustedes lo desean y si ustedes lo eligen. Lo otro que quiero es invitarlos a que desafíen la manera como hasta ahora han entendido el mundo. En esto decimos como atrévete a salirte de la caja. Si te sales de la caja de lo que ha sido tu experiencia de vida hasta ahora y de la información que has tenido, ¿qué podrías encontrar que fuera diferente y que genere valor para ti? Y lo último que quiero es invitarte a que consideres por un momento que todo es posible el 100% de las veces. Todo es 100% posible el 100% de las veces. Y esta es una de las frases que más, digamos, orientan esta conversación de coaching cuántico. Todo es 100% posible el 100% de las veces. Si así fuera, considéralo por un momento, ¿qué estarías comprometido a crear para ti y para otros? Imagínate que no hay manera de que no suceda, independientemente de lo que haya pasado hasta ahora, incluso si tú piensas que es imposible. Considera por un momento que es 100% posible 100% de las veces. Y desde ahí, ¿qué estaría disponible para ti y para otros?
Estoy escuchando una música, ¿ustedes también la escuchan? Ah, ok, ya la silenciaron. Entonces, un poco esta pregunta quiero que sea como una oportunidad para que cada uno de ustedes elija algo que quieran declarar. Hasta el momento no ha sido posible, pero sobre la base de que todo es 100% Estaba haciendo porque están dando una conferencia sí, no, pero dura una hora, de coaching. Juan, te estamos escuchando. Sí, lamentablemente no le encuentro el micrófono, solamente el video, y no lo puedo silenciar. Vamos a apelar a que Juan nos pueda estar escuchando y por favor silenciar su micrófono, si sos tan amable. Gracias. Juan, acá ya vienen hablando. Está una conferencia. No puedo silenciarlo desde acá, ¿no? No se puede. Y la otra digo, para mí que no para papá. Y después... Está muy igual. Porque han sido referentes. Y más allá, digamos, de los avances que yo voy a mencionarles a continuación, pues fueron personas que marcaron la historia de la humanidad. O sea, luego de que ellos hicieron sus aportes, el mundo no se vio de la misma manera, como que hubo un antes y un después. El primero fue Isaac Newton, que en 1968 inventó el primer telescopio reflector. Hay que decir que el telescopio existía desde mucho tiempo antes, ¿no? Desde la época de Galileo, cuando Galileo estaba descubriendo las lunas de Júpiter y estaba siendo perseguido por la Iglesia Católica en ese periodo que llamamos la Santa Inquisición. Pero digamos que el telescopio que inventó Newton permitía hacer una exploración mucho más profunda del espacio exterior, y él logró demostrar una teoría del color y de la luz. Uno de sus aportes también importantes fue que él descubrió que la Tierra no era perfectamente redonda. O sea, cuando se planteó la teoría de que la Tierra era redonda, no se había observado a través de ninguno de los aparatos que existían que tenía los polos achatados. Y es solo Isaac Newton el que se da cuenta de esa, digamos, de ese descubrimiento. Lo otro es que es reconocido, digamos, históricamente por su teoría de la gravedad. ¿Se acuerdan la historia de la manzana que se cayó? Y bueno, básicamente eso generó, eso fue una explicación importante sobre cómo se movía el universo. A partir de la ley de la gravedad, cuando decía que los objetos se atraían entre sí, y también planteó tres leyes. Una que se llamaba la ley de inercia, otra que era la ley de la fuerza es igual a la masa más la aceleración, y la ley de acción y reacción. Esto lo vamos a ver en algún momento, porque lo que precisamente hace la física y la mecánica cuántica es demostrar que el mundo no funciona como Newton pensaba, ¿no? Pero es importante porque es un referente y de alguna manera durante mucho tiempo creímos y observamos el mundo a partir de estas leyes. Este otro señor, Albert Einstein, premio Nobel de Física de 1921, pues es reconocido por el desarrollo de la teoría de la relatividad. Y curiosamente no ganó el premio Nobel por esa teoría, sino por una teoría del efecto fotoeléctrico. Él explicó que el curso de los procesos naturales a través de la geometría del espacio y del tiempo. Cuando él habla de la ubicación del espacio y del tiempo, hace que el observador tenga una realidad, una experiencia de vida diferente. Ahora, ¿por qué estoy hablando de estos dos personajes? Porque ellos plantearon un mundo en el que la certeza era el deber ser. De hecho, a Albert Einstein no le gustaba la idea de que no pudiéramos decir algo con certeza. Él acuñó una frase que fue muy famosa, que decía: Dios no juega a los dados. Y decía que a él le gustaba pensar que la luna estaba ahí incluso cuando no la estaba mirando. Albert Einstein alcanzó a vivir la época en la que comenzaron los físicos cuánticos a rebatir sus teorías, y una de esas que rebatían era que ellos decían que las partículas solo estaban presentes en un lugar determinado cuando las medían.
Y en relación a eso, Einstein dice que a él le gusta pensar que la luna está ahí, aunque él no la esté viendo. Eso es como un aspecto, digamos, como relevante. Pero que vale la pena rescatar acá, digamos, y nombrando solo a estas dos personas, aunque hubo muchos más que tuvieron, digamos, unos aportes significativos. La prevalencia del concepto de certeza, una determinación fija de las cosas. Desde estas teorías aprendimos a pensar que el mundo es como es y que las personas son como son. Y desde ahí tal vez escuchamos y muchas veces dijimos frases como que la gente no cambia, o eso es lo que hay, el mundo se presenta de esta manera, así que no puede cambiar, ya está creado, ya no hay nada que yo pueda hacer para incidir en, o yo soy así. Y en conversaciones de coaching, ustedes habrán escuchado muchas veces que la gente dice yo soy de esa manera. Y como que solo por decir eso están evidenciando una creencia en la cual, por el hecho de pensar que son así, no pueden ser de otra manera diferente. Y eso cierra posibilidades, ¿no? Y desde el momento en el que se cierran posibilidades, pues se limitan las posibilidades de acción y por ende los resultados, ¿no? A este paradigma, digamos, como que está soportado en que hay verdades absolutas, de que la certeza es posible, se le llamó el paradigma cartesiano, el cartesianismo, en el cual, digamos, como de hecho había como una lucha constante entre los teóricos para rebatir las verdades, ¿no? Porque no había posibilidad, si yo estaba en lo cierto, todos los demás tenían que estar equivocados, eso era un poco como la lógica, ¿no? Luego llegan estos señores de mecánica cuántica y comienzan a observar, sobre todo a partir de los últimos años de trabajo de Einstein, que muchas de las teorías que él había casi que firmado en piedra, a partir de la experimentación, presentaban inconsistencias. Entonces ellos comenzaron a decir, ¿y qué tal que este señor no tenga la razón? Y si no la tiene, entonces puede ser que no haya una verdad absoluta, o puede ser que el mundo se comporte de una manera diferente a como él lo está diciendo, ¿no? Y también nuevamente traje algunos ejemplos, hay muchos más referentes que podríamos tener en cuenta. El primero es Erwin Schrödinger, que es austriaco, también premio Nobel de Física. Él, digamos que marca la historia de la mecánica cuántica porque él desarrolló un experimento que permitió demostrar una de las interpretaciones que son más contraintuitivas de la mecánica cuántica. Él habla, y luego lo vamos a hablar en detalle, él hace un experimento que se llama el gato en la caja, en el cual, del cual se soporta que todo es 100% posible el 100% de las veces. Él le plantea en un debate a Albert Einstein que si él mete un gato en una caja y lo mete acompañado, digamos, de un recipiente que tiene un gas venenoso y de una partícula que es radioactiva y que en cualquier momento puede hacer que el veneno se libere, tapa la caja, dice hay un 50% de posibilidad de que la partícula se active, y en ese caso el gato moriría luego de un tiempo, y hay un 50% de que la partícula no se active. Y en ese caso, en el momento en el que abramos la caja, el gato va a estar vivo. Entonces, en su argumentación, él dice, mientras no abramos la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. ¿Por qué decimos que es contraintuitivo? Porque estamos acostumbrados a decir o está vivo o está muerto. No puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Entonces él dice, sí lo puede estar porque lo único que nos va a demostrar el estado del gato es la apertura de la caja. Mientras no abramos la caja, las dos posibilidades están disponibles. Hay un tema de probabilidad. Entonces todo es posible el 100% de las veces. Ahora, hay una diferencia entre posible y probable. Siempre va a ser posible que alguien que compre la lotería se la gane. Ahora, ¿qué probabilidad tiene de ganársela? Entonces él dice, no podemos hablar que el mundo tiene certezas, podemos hablar de que hay probabilidades de que ciertos hechos ocurran. Y otro aspecto que también es un aporte importante de él, que luego vamos a ver también aplicado al coaching, es el entrelazamiento cuántico. Que ese término él lo desarrolla en 1935 y lo que dice básicamente es como dos partículas que son separadas pueden seguir manteniendo una conexión independientemente de que estén muy distantes entre sí. Así que cualquier cosa que hagamos con una partícula puede tener un impacto en la otra, así estén separados, ¿no?
Y eso ha sido uno de los argumentos que ha generado experimentos, por ejemplo, para teletransportación cuántica. Eso lo hemos visto en las películas de ficción. Y decimos, ¿cómo es posible que dos personas o que dos objetos que están muy distantes puedan tener una conexión? Y que incluso se puedan teletransportar. Él ha demostrado, digamos, él demostró que matemáticamente era posible que eso fuera así. No lo hemos logrado en la realidad porque no hemos tenido todavía la tecnología para construir una máquina que teletransporte objetos. Ahora ya se han hecho experimentos en los cuales se han teletransportado fotones, que son partículas de luz, de un lugar a otro. Lo hicieron en las Islas Canarias hace unos años. Entonces, físicamente es posible. Este otro señor, Niels Bohr, de origen danés, también se gana el premio Nobel, y él habla sobre todo, él genera sus trabajos alrededor de la estructura atómica y la radiación. Concluye que la luz presenta una dualidad onda-partícula, es decir, que en algunos momentos se comporta y tiene las características de una onda, y genera un movimiento como una onda, pero en ciertos momentos también puede tener una presentación, digamos, sólida y comportarse como una partícula. Y habla de que los electrones pueden pasar de una órbita a otra sin necesidad de que haya, digamos, un recorrido por el espacio que distancia ambas órbitas. Eso lo vamos a ver más adelante porque este descubrimiento que él hace abre la posibilidad de la existencia de saltos cuánticos. Y este otro señor, David Bohr, que es de Estados Unidos, bueno, era de Estados Unidos porque murió hace relativamente poco, desarrolló la teoría de plasmas y tuvo un aporte importante en relación a lo que estamos hablando porque fue uno de los primeros físicos y mecánicos cuánticos que comenzó a relacionar estos temas tan técnicos y como tan científicos con el potencial humano y con el desarrollo de las personas. De hecho, él habla de la física tangible y el espíritu hacen parte de un todo. Y él hace experimentos para demostrar que los espíritus existen y que están compuestos de materia, ¿no? Finalmente, quiero hablarles de Brian Greene, que es uno de los más reconocidos físicos y mecánicos cuánticos de Estados Unidos. Aún está vivo, de hecho. Ha hecho un trabajo muy importante en traducir toda esta información en un lenguaje que sea comprensible para las personas. Ha escrito ya múltiples libros, sus más conocidos son El universo elegante y El tejido del cosmos. En él habla, digamos, hace toda una reflexión sobre la teoría de la relatividad y su relación con la mecánica cuántica en el mundo actual, y desarrolla toda la teoría de las cuerdas, que es lo que abre la posibilidad que entendamos ahora que no existe un universo, sino que hay infinidad de universos. Él genera como esta teoría de los multiversos, y de hecho a partir de su trabajo se logró demostrar que los universos se están expandiendo. Durante mucho tiempo pensamos que eran estáticos, que en el momento del Big Bang se habían creado y que habían permanecido así todo el tiempo. Él demostró que no, que hay movimiento, que hay expansión, y un poco como para recoger varios de las cosas que les he dicho y plantear otras ideas, yo les traje un video. Es un video mucho más largo que está disponible en YouTube, pero solo vamos a ver los primeros 7 minutos y luego vamos a continuar, digamos, con la presentación. Ustedes me dicen si se ve bien. Yo espero que se vea bien porque con Alba hemos hecho muchas pruebas. Esperemos que podamos observarlo sin ningún problema. Si hay alguna situación técnica que requiramos saber, pues nos avisan. Y igual Alba también lo tiene en caso de que no lo podamos desde acá. Un viaje que dobla las reglas de la experiencia humana. ¿Por qué nunca vemos los hechos desarrollarse en el orden inverso? Según las leyes de la física, esto puede suceder. Más allá del cosmos, un salto cuántico. Durante miles de años, hemos intentado descifrar los misterios del funcionamiento del universo. Y nos ha ido bastante bien. Pensamos una serie de leyes que describen un movimiento claro y certero de galaxias, estrellas y planetas. Pero ahora sabemos que a un nivel fundamental, las cosas son mucho más borrosas.
porque descubrimos una serie de leyes revolucionarias que transformaron por completo nuestra imagen del universo. Desde el espacio exterior hasta el corazón de Nueva York y hasta el reino microscópico, nuestra visión del mundo ha cambiado gracias son las leyes de la mecánica cuántica. Las reglas de la mecánica cuántica se aplican a cada átomo y a cada diminuta partícula de toda la materia, a estrellas y planetas, a rocas y edificios, y a usted y a mí. Se ve como detenido el video, ¿tú lo ves bien? No notamos lo extraño de la mecánica cuántica en la vida cotidiana, pero siempre... Yo lo estoy viendo bien, pero te escucho que está como detenido. ¿Quieres proyectarlo tú, Alba? Está detenida la imagen. Yo lo acabo de detener, pero antes estaba... ¿Ustedes lo estaban viendo? ¿Lo veían bien? A ver, hasta ahora me dijeron que se veía bien. ¿Quieres que intente? Solo hay que cambiar la perspectiva y llegar a la escala más pequeña, al nivel de los átomos y a las partículas que están dentro de ellos. En el nivel cuántico, las leyes parecieran ser completamente diferentes a las leyes familiares que se aplican a los objetos grandes y cotidianos. Una vez que los observamos, nunca volvemos a mirar el mundo de la misma manera. La imagen se ha quedado detenida, solamente funciona el audio, Patricia. Las reglas que se aplican a cómo los planetas hacen... ¿Yo? Sí. Sí, voy a dejar de compartir entonces para que lo puedas poner. No sé por qué. Siempre pasa, pruebes muchas veces, luego... Sí. Entonces, bueno, entonces voy a compartir la pantalla en este instante y por favor me avisan si se ve y se escucha bien, ¿sí? Debajo de la realidad de todos los días hay un mundo imponente, donde gran parte de lo que percibimos del universo está mal. El físico y autor de bestsellers, Brian Greene, lo lleva a un viaje que dobla las reglas de la experiencia humana. ¿Por qué nunca vemos los hechos desarrollarse en el orden inverso? Según las leyes de la física, esto puede suceder. Más allá del cosmos. Un salto cuántico. Durante miles de años, hemos intentado descifrar los misterios del funcionamiento del universo. Y nos ha ido bastante bien. Pensamos una serie de leyes que describen un movimiento claro y certero de galaxias, estrellas y planetas. Pero ahora sabemos que a un nivel fundamental, las cosas son mucho más borrosas, porque descubrimos una serie de leyes revolucionarias que transformaron por completo nuestra imagen del universo. Desde el espacio exterior hasta el corazón de Nueva York y hasta el reino microscópico, nuestra visión del mundo ha cambiado gracias a estas extrañas y misteriosas leyes que están redefiniendo nuestra comprensión de la realidad. Son las leyes de la mecánica cuántica. Las reglas de la mecánica cuántica se aplican a cada átomo y a cada diminuta partícula de toda la materia, a estrellas y planetas, a rocas y edificios, y a usted y a mí. No notamos lo extraño de la mecánica cuántica en la vida cotidiana, pero siempre está allí si uno sabe dónde mirar. Solo hay que cambiar la perspectiva y llegar a la escala más pequeña, al nivel de los átomos y a las partículas que están dentro de ellos. En el nivel cuántico, las leyes parecieran ser completamente diferentes a las leyes familiares que se aplican a los objetos grandes y cotidianos. Y una vez que los observamos, nunca volvemos a mirar el mundo de la misma manera. No hace mucho pensábamos que lo teníamos bastante resuelto. Las reglas que se aplican a cómo los planetas hacen una órbita alrededor del Sol, cómo una pelota realiza una parábola a través del cielo, cómo las ondas se mueven en círculos sobre la superficie de una laguna. Estas leyes fueron descritas en una serie de ecuaciones llamadas mecánica clásica y nos permitieron predecir el comportamiento de las cosas con certeza. Todo parecía tener un sentido perfecto. Hasta hace unos 100 años,
cuando los científicos intentaban explicar algunas propiedades inusuales de la luz. Por ejemplo, la clase de luz que emiten los gases cuando se calientan en un tubo de vidrio. Cuando los científicos observaron esta luz a través de un prisma, vieron algo que nunca habían esperado. Si calentaras gas y lo miraras por un prisma, formaría líneas. No el espectro continuo que uno espera proyectado por un pedazo de vidrio cortado sobre una mesa, sino líneas muy distintivas. No da un arco iris claro de luces. Da rayos precisos de luz de colores muy específicos. Y era una especie de misterio. ¿Cómo comprender lo que pasaba? Una explicación de algunas misteriosas líneas de color llegarían de la mano de una serie de científicos radicales que al comienzo del siglo XX lidiaban con la naturaleza fundamental del mundo físico. Y algunas de las ideas más sorprendentes llegaron de la mente de Niels Bohr, un físico al que le encantaba discutir nuevas ideas jugando al ping-pong. Bohr estaba convencido de que la respuesta al misterio estaba en el corazón de la materia, en la estructura del átomo. Le pareció que los átomos se asemejaban a un sistema solar diminuto, donde partículas incluso más diminutas, llamadas electrones, orbitaban alrededor de un núcleo, del mismo modo en que los planetas orbitan alrededor del Sol. Pero Bohr propuso que, a diferencia del sistema solar, los electrones no podían moverse en cualquier órbita. Solo ciertas órbitas les estarían permitidas. Tenía una idea muy sorprendente que contrariaba por completo a la física, que es que había estados definitivos, órbitas fijas que podrían tener estos electrones y solo esas órbitas. Bohr decía que al calentarse un átomo, sus electrones se agitaban y saltaban de una órbita fija a la siguiente. Cada salto emitiría energía en formas de luz y longitudes de onda muy específicas. Y por eso los átomos producen colores muy específicos. De aquí es de donde sale la frase salto cuántico. De no ser por el salto cuántico, uno obtendría la totalidad de los colores saliendo del átomo a medida que se excitaba o se calmaba. Pero eso no es lo que vemos en el laboratorio. Se ven rojos y verdes muy intensos. El salto cuántico es el origen y el autor de ese color intenso. Lo que hacía tan sorprendente al salto cuántico era que el electrón pasa directamente desde aquí hasta allí, aparentemente sin moverse por el espacio intermedio. Era como si Marte de pronto pasara de su propia órbita hacia la de Júpiter. Bohr argumentaba que el salto cuántico surgía de una extraña propiedad fundamental de los electrones y de los átomos, y que su energía viene de trozos discretos que no pueden subdividirse, cantidades específicas mínimas llamadas quantum. Y por eso solo hay órbitas discretas y específicas que los electrones pueden realizar. Los electrones debían estar aquí o allí, simplemente en ningún otro lado intermedio. Y eso en la vida cotidiana no se parece a nada. Por más misterioso que pudiera ser, la evidencia rápidamente se acumuló, demostrando que Bohr tenía razón. Los electrones seguían una serie de reglas diferentes que los planetas o las pelotas de ping-pong. El descubrimiento de Bohr cambió el juego. Y con esta nueva imagen del átomo, Bohr y sus colegas se hallaron en un curso de colisión con las leyes físicas aceptadas. El salto cuántico era solo el comienzo. Pronto las radicales visiones de Bohr lo llevarían cara a cara con uno de los físicos más grandes de la historia. Hasta aquí, ¿verdad, Patricia? Sí, pues es un video que dura 52 minutos, pero bueno, creo que ahí está como planteado digamos, el tema de salto cuántico, y en particular habla de un aspecto que es importante reconocer, y por eso se habla de que la física y la mecánica cuántica es contraintuitiva, y es que no es fácil de observar en el mundo real. Muchos de los Te escuchamos bajito, Pati. yo tengo todo el volumen. ¿Y ahora cómo me escuchan? ¿Mejor? ¿Sigue hablando? ¿Ahora mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Muy bajito? Poco más. Yo te escucho bien.
¿Bien? Bueno, yo no tengo más volumen, así que... o tengo volumen en la garganta, mejor. Entonces, bueno, continuando, uno de los aspectos que plantea Brian Greene en este fragmento del video es que no se ve en el mundo real como de manera cotidiana muchos de los comportamientos que ellos han estado experimentando y comprobando, ¿no? Y de hecho esa es una de las preguntas que no logra resolver la física y la mecánica cuántica, y es la diferencia en lo que sucede en el mundo diminuto y el mundo de los objetos grandes. Sin embargo, se dice, así como funcionan los átomos, las partículas, funcionan los objetos grandes, es decir, los seres humanos, los planetas, así que no habría por qué pensar que lo que se observa en el mundo pequeño no puede ser posible en el mundo grande, ¿no? Pero digamos, adicional a eso, quiero compartirles unas 3 ideas más que están relacionadas a luego lo que vamos a hablar en relación al coaching. Uno es que los físicos y los mecánicos cuánticos demostraron que la línea que conocemos como pasado, presente y futuro no existe. Hay una ruptura. Entonces, estamos acostumbrados a ver la vida de una manera lineal. Desde que nacemos, crecemos y vamos del pasado, presente hacia el futuro. Y de esa manera estamos observándonos y observando nuestras vidas. Ellos dicen, eso no existe. Hay una ruptura de la línea de tiempo. Es decir, que es posible traer el futuro al presente, es posible que el pasado determine el futuro, o sea, como que es mucho más complejo, es casi como veíamos en las películas de ciencia ficción hace unos años, y de hecho desde la década de los 80, cuando se popularizó Viaje al Futuro, y todas estas películas, ellos estaban hablando de cosas que realmente son posibles, desde, digamos, la experimentación de la física y la mecánica cuántica. Esa es una idea que va a ser muy importante. Acá me están diciendo que me ven a mí, que no ven la presentación. Yo todavía no estoy compartiendo la presentación, así que ya la voy a poner. Solo quería compartir esas 3 ideas. Llévense y tengan presente que para ellos la línea pasado, presente, futuro no existe. Es decir, que puede sobreponerse incluso estas líneas de tiempo. Otro aspecto importante que ellos hablan es como los seres humanos hasta ahora hemos estado acostumbrados a relacionarnos con 4 dimensiones, que son las 3 dimensiones espaciales y la dimensión temporal. O sea, lo máximo que hemos visto es como estas lentes de 3D cuando vamos al cine, y entonces podemos ver que la imagen sale de la pantalla y como que se acerca a nosotros. Eso es lo que nosotros conocemos cotidianamente. Pero ellos ya pudieron demostrar que en realidad no hay solo 4 dimensiones, sino que son 11. Entonces, cuando ellos hablan de las posibilidades, dicen cualquier cosa puede estar pasando en cualquiera de las dimensiones, solo que puede ser que nosotros no lo podamos ver. No hemos desarrollado todavía la capacidad para ver más allá de lo que conocemos. Y otro aspecto importante también tiene que ver con la cantidad de, por ejemplo, que se ve muchísimo en los estudios que están haciendo sobre computación cuántica. El mundo, como lo hemos visto en muchos aspectos, ha funcionado con una lógica binaria, como la programación de los computadores. Ustedes saben que se programan con 1, 0, 0, 1, 1, como que. Y lo que hacen las computadoras en este momento, por muy eficientes que sean, es tomar las variables y relacionarlas, pero solo lo hacen uno a la vez. Y lo hacen de manera muy rápida, ¿sí? Cada vez los computadores son más rápidos, pero la ciencia está desarrollando computadoras cuánticas que lo que generan es la capacidad de interrelacionar variables al mismo tiempo, de forma simultánea, no como lo están haciendo las computadoras actualmente. Entonces esto también abre un universo de posibilidades inmenso. Por ejemplo, desde esa tecnología, una vez tengamos computadoras cuánticas, vamos a poder, por ejemplo, predecir desastres naturales. Vamos a poder decir con una probabilidad muy alta cuando se va a presentar un terremoto. Y todas las implicaciones que eso tiene, ¿no? No solo desde el punto de vista científico también, sino también desde el punto de vista social, económico y político, ¿no? Entonces, yo voy a volver a compartir la pantalla y voy a volver a la presentación. Porque aquí estábamos hablando hasta ahora de los físicos y mecánicos cuánticos y algunos de sus aportes. Y es importante comenzar a hablar de otros referentes que son importantes, sobre todo
porque generaron una contribución en relacionar todas estas teorías y postulados cuánticos con el desarrollo del potencial humano y la gestión organizacional. Digamos que, por un lado, mientras esto estaba sucediendo, digamos, con los científicos y los físicos puros y los mecánicos cuánticos, desde la década de los 70 comenzó a desarrollarse el coaching transformacional, que estaba soportado en la filosofía existencialista. Ellos tomaron básicamente el trabajo de Kierkegaard, de Heidegger y de otros filósofos existencialistas y comenzaron a plantearse la pregunta de quién es el ser humano. Y a partir de ahí comenzaron a desarrollar ciertas distinciones acerca de la realidad y los resultados que los seres humanos pueden obtener en la vida. Depende mucho de la pregunta ¿quién eres? Y de la manera como se lo responde. Si yo considero que soy algo y tengo como de alguna manera una creencia muy arraigada a partir, por ejemplo, de decir que yo soy una persona malgeniada, mis acciones y mis resultados van a estar limitados por esa creencia. Entonces estos digamos, entrenadores y coaches transformacionales comenzaron a trabajar con grupos y grupos en todo el mundo de personas alrededor de estas distinciones. Ahí, digamos, se mencionan algunos casos, como por ejemplo está Werner Erhard, que desarrolló una metodología que se llamaban los seminarios llamados EST, en los cuales él traía distinciones de desarrollo y de crecimiento personal para potencializar las capacidades de los seres humanos y generar los resultados extraordinarios, ¿no? Estamos hablando finales de la década de los 70. Luego vinieron otras personas como a contribuir con ese trabajo y de hecho pues surge también la posibilidad que es los entrenamientos de Life Spring, que fueron inventados por este señor, John Hanley, y que además trabajó con estos otros tres señores, John Hanley Jr., que es su hijo, Terry Nelson y Eddie Jacobs. Ellos durante décadas trabajaron el coaching transformacional soportado en la filosofía existencialista, pero luego comenzaron a obtener información sobre la física y la mecánica cuántica, porque muchas otras personas comenzaron a escribir de cómo la física y la mecánica cuántica se podía observar, por ejemplo, en el mundo de las organizaciones. Y ellos comenzaron a decir, si eso sucede en las empresas y las empresas están constituidas por personas, quiere decir que también puede suceder con personas. Y comenzaron a integrar esos entrenamientos de coaching transformacional que ellos venían haciendo con las distinciones de la teoría y los postulados de la física y la mecánica cuántica. Entonces ahora yo quiero como hablarles de estas 4 distinciones que yo les traje, nuevamente recordándoles que no son las únicas, o sea, que habría que tener mucho más tiempo para poder presentar al menos todas las que se han desarrollado, al menos las que yo conozco, que son alrededor de 15, 16 distinciones. Pero creo que con estas podemos hacer una reflexión interesante en relación al coaching. La primera que quiero plantearles, ya nos la presentaban en el video, salto cuántico. La distinción se llama paso a paso versus salto cuántico. Cuando yo pienso en paso a paso, me imagino como una escalera. Y a veces desde las conversaciones de coaching nos han dicho que hay que dar paso a paso. O incluso la vida, los papás, aquellos que fueron mayores en una época nos dijeron no corras tanto, da paso a paso, primero haz una cosa, luego haz otra. Pero desde estos postulados ya se demostró que se pueden dar saltos cuánticos. Entonces, y de hecho, aunque no lo supiéramos durante mucho tiempo, hemos tenido saltos cuánticos los seres humanos. Yo quiero preguntarte y también que nos compartan en el chat digamos, la respuesta a esta pregunta. ¿Qué momento de tu vida relacionas con un salto cuántico? Imagínate un momento en el que tú venías creciendo o desarrollándote de una manera a un ritmo, digamos, pausado o lento, o no sé qué expresión utilizar, pero digamos como que venía ocurriendo a un ritmo. Y de un momento a otro pasó que estabas ubicado en un lugar que nunca te imaginaste, o que estabas teniendo un resultado que incluso pensabas que no era posible, como que algo pasó contigo, saltaste de una órbita a otra, así como lo hacen los electrones, y comenzaste a vivir una vida completamente diferente.
Porque cuando das un salto cuántico, tu vida no vuelve a ser la misma. ¿Se te ocurre alguna situación cuando escuchas esto que te estoy compartiendo? Un momento en el Te que... puedo compartir acá, Patti, lo que van escribiendo en el chat, si querés. Sí. Acá, bueno, Paloma nos comparte, cuando entré a la maestría en coaching, empezó una vida muy diferente. Ceci Beltrán nos dice, cuando decidí ser mamá. Mariela dice, cuando fui mamá. Claro, no, como que no vuelves a ser la misma, o el mismo, ¿no? Yo recuerdo en particular en mi vida un momento en el que yo no lo sabía, pero sabía que algo había pasado que era radical, y ahora que conozco, digamos, esta información, digo, yo reconozco que fue un salto cuántico. Yo había estado un tiempo viviendo fuera de Colombia y regresé en el 2007. Había estado estudiando en Europa, me había ido con una beca, regresé con toda la intención de trabajar y de producir, y estuve un tiempo en el que las cosas no me fluían. Como que yo sentía que me presentaba a las entrevistas de trabajo, me descartaban porque me decían que estaba sobrecalificada, y las cosas no fluían para mí. Y de hecho participé en varios proyectos, pero eran proyectos que tenían una cantidad de circunstancias. O sea, como que si no, yo pensé que iban a arrancar y no arrancaban, si arrancaban entonces trabajaba y no me pagaban, cosas así. O sea, como que yo sentía que no, que como que era un paso a paso, como que había mucho esfuerzo alrededor de eso. Y comencé a generar un contexto en el cual comencé a decretar que eso no era lo que yo quería en mi vida. Y comencé a, de alguna manera, salirme de una zona cómoda y a crear posibilidades tomando un riesgo total. Y en cuestión de menos de 6 meses pasé de una situación en la cual tenía muchas dificultades para conectarme laboralmente a ser contratada para Naciones Unidas con un cargo de asesora senior, con un contrato de exclusividad y con unas condiciones que jamás pensé que iban a estar disponibles para mí. Y estoy hablando de algo que sucedió en cuestión de meses, ¿no? Yo reconozco ese momento de mi vida como un salto cuántico y reconozco otros. Y a veces pasa que también vemos a la gente que conocemos y nos damos cuenta como que la vida le cambia de un momento a otro. Y a eso nos referimos cuando hablamos de salto cuántico. Cuando hablamos de salto cuántico, lo que estamos es constantemente invitando a nuestros coaches a dar un salto cuántico. Tú piensas que tiene que ser paso a paso y que tiene que pasar mucho tiempo, y tal vez no sea así. Por ejemplo, en Colombia, a veces decir que tener casa propia implica mínimos 15 años, porque tienes lo de la cuota inicial, después vas, pides el crédito hipotecario, si te lo dan, entonces lo financias a 15 años después terminas de pagar el crédito y te dan una escritura que dice que la casa es tuya. Eso es un paso a paso. Hay gente que logra tener ese mismo resultado en muy poco tiempo. Ahora, eso implica entender que el mundo genera unas oportunidades y que hay unas acciones y que hay formas y posibilidades infinitas para aproximarse y lograr el resultado que queremos. Incluso si nos han dicho, no, es que ese es el paso a seguir. Pati, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Esto entonces modificaría drásticamente, entonces, por ejemplo, el diseño de acciones, hablando en las competencias de la ICF? Sí, claro, igual en un rato vamos a entrar a profundizar en eso, pero sí, cuando estamos hablando de saltos cuánticos, primero estamos incidiendo en que el propósito que se plantea el cliente sea, como digo yo, un juego grandes ligas. No estamos trabajando por metas pequeñas y por resultados ordinarios que puede tener el cliente sin necesidad de contratarnos a nosotros. Entonces, cuando yo estoy teniendo una conversación, una sesión cero, en la que estoy apenas conociendo y haciéndome las preguntas de por qué esta persona quiere contratar un coach y eso, le estoy diciendo, bueno, ¿y qué está en juego? ¿Qué es lo que estás comprometido a crear? Si es algo que ya sabes cómo vas a hacer, tal vez no necesitas contratarme a mí. Yo quiero escuchar que estás declarando una meta que dices, no tengo ni idea cómo voy a conseguir.
porque eso lleva al cliente a estar en un espacio de lo que no sabe que no sabe. Si ya sabe cómo hacerlo, mira, te puedes ahorrar el dinero, no necesitas iniciar un proceso de coaching. Acá estamos hablando de la posibilidad de que las personas den saltos cuánticos. Y a nivel organizacional, estamos hablando también de saltos cuánticos en empresas. O sea, yo he trabajado en empresas donde en el momento en el que inician el proceso están en sobrevivencia total, están viendo cómo pagan las cuentas y están teniendo conversaciones de que la situación económica, la macroeconomía, el mercado es ingrato y todo eso, y de un momento a otro pasan a tener ventas al 500 y 600% de lo que tenían antes de comenzar. ¿Y cómo lo hicieron? Pues esa es la pregunta del millón. Pero definitivamente implicó que se salieran del marco conocido, de lo que ya sabían. Implicó, por ejemplo, en algunas empresas dejar de estar en el mercado doméstico y lanzarse al mercado global, comenzar a tener contactos con personas en China y romper conversaciones de es que yo no sé inglés, yo no sé chino, ¿cómo me relaciono con ellos? Eso como para poner un ejemplo a nivel organizacional, ¿no? Y en la vida a veces hemos tenido situaciones que son tan retantes que nos ocasionan un salto cuántico. Ahora, si nosotros somos conscientes de eso, ¿por qué no generarlo? Así como decía Brian Greene, el átomo se calienta, lo que hace que los electrones entren en un movimiento diferente y de un momento a otro se mueven de órbita. Nosotros podemos generar eso, los seres humanos. ¿Qué sería para cada uno de ustedes encontrar un resultado que sea tan extraordinario que ni siquiera saben cómo conseguirlo? Y ponerse en ese proceso de generar un contexto de calentamiento y de reto que los lleve a tener ese salto que en este momento ni siquiera se imaginan, ¿no? Y eso es un poco como la referencia del salto cuántico, ¿no? Y constantemente en las preguntas que se plantean en una sesión de coaching cuántico es como, bueno, ¿y de qué manera vas a girar conversaciones y de qué manera vas a crear una realidad que no está disponible en este momento? ¿Y por qué? Porque depende de ti. Y porque estás comprometido con generarlo. Y cualquier conversación que tengas acerca de que no lo puedes hacer, acuérdate que todo es posible el 100% de las veces. 100% posible. Entonces eso genera, digamos, un contexto en la relación de coaching diferente. Hay un estado emocional diferente en el cliente y en el coach también, obviamente. Y un poco con eso creo que respondí la pregunta, Alba. No sé si hay algún otro comentario o pregunta en este momento en el chat. Por ahora, las que fueron agregando al chat, déjame que te las diga. Cuando supe que soy, bueno, a la respuesta a tu pregunta, ¿no? De cuando habían experimentado un salto cuántico, cuando supe que soy protagonista de mi vida, cuando surgen contingencias, lo no esperado, surgen. Paloma nos comparte, en México son 30 años para adquirir casa. Pero sabemos que hay personas que consiguen una casa en mucho menos tiempo, o empresas que logran tener unos crecimientos impresionantes en mucho menos tiempo, ¿no? Bueno, y voy a seguir en la siguiente distinción. Igual está muy relacionada. Esta se llama causa-efecto versus causa-distancia. Digamos que desde el cartesianismo se acostumbraron y nos acostumbramos a creer que todo lo que sucedía tenía una causa. Y entonces casi que decíamos la causa de, por ejemplo, la causa de que yo no confío en los hombres es que cuando yo tenía 20 años me fueron infiel. Entonces en una conversación de coaching, cuando el tema se pone sobre la mesa, esta persona que te está diciendo eso, te está diciendo con total certeza, sabiendo que no hay certezas, pero esa persona cree que sí, que la razón por la cual no confía en los hombres es porque ya le fueron infiel. Entonces en una conversación tú le puedes decir, mira, ¿qué tal que la causa no sea la que tú crees? Evidentemente sí hay una relación entre los hechos que ocurren, solo que esa relación no es tan directa como creían los físicos clásicos. Decían, porque pasó esto, entonces ahora pasa esto y después pasará esto. Y estamos seguros de eso. Los físicos y mecánicos cuánticos dicen no.
Es posible que haya alguna relación causal entre los hechos, pero como no es tan directa, es distante. Y que sea distante quiere decir que es irrelevante desde el punto de vista científico. Entonces, alrededor de eso esta pregunta, mira, y si consideras que todo lo que piensas que te ha traído al lugar donde estás no es la verdad, ¿de qué manera estás apegado o no a la historia que has inventado acerca de ti mismo y de cómo ha sido tu vida? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en conversaciones de coaching a personas que tienen una muy buena historia montada y que llevan años repitiéndose? Y te hablan desde el momento en el que nacieron, cómo crecieron y por eso estoy acá donde estoy. Efecto, causa, causa, efecto. ¿Y qué tal decirle a esa persona solo como una posibilidad? No es una verdad absoluta, es una idea para que la consideres y la apliques y te sirva. Imagínate que lo que tú crees que es la causa de todo lo que has generado hasta el día de hoy no lo es. ¿De qué manera te relacionarías con tu pasado? Porque tal vez el creer que la causa es cercana al efecto es lo que nos genera apego. Y estamos a veces tan apegados a nuestra historia que no logramos ver más allá. Personas que llegan a las sesiones de coaching diciendo que tienen dificultades económicas, por ejemplo. Y entonces comienzan a compartirte que es que crecieron en un hogar donde los recursos eran escasos y mi familia es pobre. Y entonces la causa de mi situación económica actual es que cuando yo tenía 5 años, mis papás guerreaban para conseguir la comida, por ejemplo. Y decirle, ¿y qué tal que lo que tú piensas que es no es? Y si esa no es la causa. Incluso como no hay una línea pasado, presente, tiempo, los mecánicos cuánticos dicen que la causa de un hecho puede estar en el futuro. Ni siquiera tiene que estar en el pasado. O que la causa de que todos nosotros estemos hoy reunidos teniendo esta conversación puede estar en la época en la que los dinosaurios habitaban la Tierra. Entonces, desde ahí podemos abrir un mundo de posibilidades que antes no estaban disponibles, solo porque creíamos que sabíamos cuál era la causa. Y estábamos apegados a eso. Si ya no estamos apegados a nuestro pasado, ¿qué está disponible para nosotros hoy en el presente? ¿A alguien se le ocurre algo? Imagínate un día que te dicen, te levantas y escuchas una voz que te dice, ya no puedes contar la misma historia. ¿Qué dirías? ¿Dónde pondrías la energía? En lo que Dice Daniel que no se escuchó bien la pregunta. ¿La podés repetir, por favor? Sí, pues ya no sé cuál, pero digamos que la última. Imagínate que un día te despiertas, Daniel, y escuchas una voz que te dice, ya no puedes contar la misma historia. Y si ya no puedes contar la misma historia, ¿qué dirías? Toda esa energía que has venido poniéndole a la historia, porque además hemos sido muy juiciosos y la hemos llenado de detalles y hemos generado muchas emociones alrededor de eso. Y hemos tenido momentos en los que nos acordamos de algo y lloramos como si lo estuviéramos viviendo nuevamente. Pero esa voz te dice, ya no puedes contar la misma historia. Entonces, ¿qué harías? Nos comparte Isabel, sería como nacer cada día, te reseteas, empezar de cero, podés hacer lo que quieras. Claro. Y de hecho en las conversaciones de coaching yo suelo decirle a mis clientes, ok, momento nuevo. Y eso no quiere decir que esté desconociendo la experiencia, porque sin experiencia no hay aprendizaje. El tema es cómo te relacionas con eso que pasó. Desde que es la verdad y la abrazas y no la sueltas, o desde que es solo lo que tú tienes que decir acerca de lo que pasó y que es una interpretación.
y que tal vez ni siquiera es la causa de tu situación actual. Es probable que no lo sea, ¿o sí? ¿Te digo lo que nos dice Rodrigo? ¿Sí? Nos comparte, si enfocamos las causas de acontecimientos personales en el pasado o en el futuro, ¿cómo nos ponemos en un lugar protagonista de nuestra realidad? ¿Cómo enfocar a otros en ser protagonistas de sus propios sucesos si invitamos a ver que las causas son externas a nosotros desde el pasado? Pues hay un sentido de responsabilidad en cualquier caso, ¿no? Digamos que en esta conversación no descarta eso, y desde ahí, por el contrario, invita a que haya un empoderamiento desde un espacio de responsabilidad. Si estamos todos conectados, como se comporta, digamos, el mundo diminuto y el mundo de los objetos grandes, quiere decir que cualquier cosa que yo haya generado, de alguna manera me hace responsable de eso. Ahora, yo puedo reconocer que soy responsable de haber generado la situación que generé, sin que eso me quite el poder. Por el contrario, el estar siendo responsable de eso me permite recuperar el poder si fue que lo perdí. Pero lo que sí me genera al entender que la causa es distante es elegir qué relevancia le doy. Yo puedo seguir dándole mucha importancia, mucha, y que eso se convierta en un freno y que yo no pueda tener lo que quiero en la vida, porque siempre tengo algo que me está diciendo, es que en el pasado tal cosa. O yo puedo decidir, eso está ahí, y me relaciono de una manera en la cual esa información y esa experiencia me es útil para tomar decisiones hoy en día, pero no me limite. Y de igual manera, puedo invitar a otros, digamos como coach o como cualquier otro ser humano, a reconocer esto. Hay personas que vienen cargando un peso gigante de lo que han vivido y han generado estados de ánimo que no les funcionan porque hay sentimientos de culpabilidad o de victimez. Y cuando tú lo escuchas en una conversación de coaching y le abres esta posibilidad a la persona, lo que le estás diciendo es, puedes soltar todo eso que vienes cargando. Porque estás en este momento dándote cuenta que tal vez no es la verdad absoluta. Y que no necesitas seguir cargándolo porque tú puedes crear un futuro diferente sin necesidad de tener eso, sin estar apegado a eso. No sé si con eso respondo la pregunta. Pero es más o menos la lógica. Yo voy a plantear la siguiente distinción porque creo que está muy relacionada con esto que Rodrigo nos comparte, y es el principio de superposición cuántica. ¿Se acuerdan del ejercicio del gato en la caja? Y si todo es 100% posible el 100% de las veces. Normalmente los seres humanos creemos que hay cosas que no son posibles. Y que si son posibles, no son posibles para nosotros. No, eso no va a ser para mí. Vemos un empleo con unas características ideales y decimos, no, pero es que no va a ser posible para mí porque mi hoja de vida, mi currículum no me da para tanto, y nos inventamos muchas cosas alrededor de eso. Observamos un estilo de vida que nos llama la atención y decimos, no es posible, no es posible, no es posible. Porque estamos acostumbrados a elegir, a que nos digan si es una cosa no puede ser otra. Incluso vamos a un restaurante y en el momento en el que vemos la carta, todas las posibilidades están disponibles para nosotros, ¿cierto? Somos nosotros los que elegimos lo que queremos comer. En el momento en el que tomamos la elección, pues las demás en principio quedan descartadas, a menos de que tengas muy buen apetito y quieras comerte toda la carta, pero digamos que escoges un plato. Pero es la elección lo que genera eso. Mientras tú no elijas, todas las posibilidades están disponibles para ti. Todo es posible, ahora, no todo es 100% probable. Dentro de todas las posibilidades hay un juego de probabilidades, que es lo que dicen los físicos y mecánicos cuánticos. Ellos ponen, de hecho Brian Greene pone en uno de sus libros el ejemplo de un casino. Él dice, tú vas a un casino
y va a ser, estás jugando, digamos, en cualquiera de los juegos y siempre va a ser 100% posible que tú ganes. Ahora, la probabilidad está ya determinada y esa tal vez no sea del 100%. Por ejemplo, tú puedes estar jugando y la casa, como le dicen en los casinos, la casa no vas a saber a ciencia cierta cuál de las rondas vas a ganar y cuáles vas a perder. Pero ellos saben, porque han medido la probabilidad, no saben en cuál vas a ganar, pero saben que tienes una probabilidad del 30% de ganar y del 70% de perder. Entonces, al final del día, ellos han recibido a muchas personas, pero ellos tienen calculada la probabilidad, o sea que ellos saben que la casa siempre gana. El tema es, si nosotros creemos que las cosas son posibles, vamos a tomar acción de manera decidida y comprometida, y eso va a generar que la probabilidad aumente. Porque si yo no tomo acción, pues la probabilidad se va a mantener al mínimo. Yo sí puedo generar un escenario en el cual la probabilidad cambia a partir de mis acciones. Por ejemplo, yo estoy comprometida a conseguir una pareja. Y yo puedo estar en un espacio que me dice no es posible. Solterón, solterona. Y entonces yo estoy diciendo que no es posible para mí. Pero en el momento en el que yo leo, es 100% posible el 100% de las veces, entonces yo digo, se abre una esperanza. Y entonces, ¿de qué manera voy a actuar yo para hacer que esa realidad que yo quiero sea más probable? Seguro, si me quedo encerrada en mi casa, la probabilidad va a estar mínima. Es posible que alguien llegue y me toque en la puerta y me diga, soy el amor de tu vida. ¿Probable? Tal vez bajo, la probabilidad es baja. Pero si yo genero un juego en el cual yo estoy saliendo y estoy conociendo gente y me estoy relacionando y aumento la probabilidad, ¿cierto? Y lo mismo sucede con las empresas. En conversaciones de coaching ejecutivo yo hablo con gerentes que me dicen es que yo quiero aumentar mi participación en el mercado en un 10%, pero no es posible. Y yo le digo, ¿y qué tal que si fuera posible? Imagínate que sí, ¿qué harías? ¿De qué manera serías un líder distinto en esta organización? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Qué proyectos formularías? ¿Qué puertas tocarías? ¿Qué alianzas estratégicas generarías? Ahora, después de todo eso, ¿es igualmente probable tener la participación en el mercado? Tal vez no, tal vez aumenta la probabilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos del principio de superposición cuántica, lo que le estamos diciendo al cliente es, incluso si tú piensas que es imposible, es posible. Es un juego de probabilidad. Por eso hay gente que va a los casinos y gana un montón de dinero, porque entendió cómo es el juego. Y hacen cálculos matemáticos. De hecho, hay libros de personas que se han dedicado a estudiar y a aumentar esa probabilidad. De todas las personas que se presentan, ¿qué tanta probabilidad tengo yo de ser la que gane? Ahora, implica un estudio juicioso, sí, claro, en ese caso. Y en la vida también. ¿Quieres tener resultados imposibles? Aumenta la probabilidad. Comienza por pensar que son posibles. Quítales esa I y esa M. Y de esa manera abres posibilidad para otros. En el mundo del coaching y en el mundo en general, nos relacionamos con personas que están en un estado de resignación. Lo vemos en todos los espacios. Gente que en algún momento incluso ha generado frustración. Es que yo lo trabajé, yo lo quise, yo me esforcé y no me pasó. Y entonces llega un punto en el que me resigné. Y decirle a una persona que está resignada, ¿y qué tal que sea 100% posible? Genera un contexto completamente diferente. Y la última distinción que les quería compartir se llama coachee viniendo del pasado versus coachee viniendo del futuro.
Estamos diciendo que no hay línea de tiempo, que podemos traer el futuro al presente, aquí y ahora. Solo que estamos acostumbrados a pensar que nos estamos convirtiendo en algo. Es decir, estamos del pasado yendo a el presente y el futuro. En muchos casos ni siquiera estamos en el presente. Hay mucha gente que está en el pasado, que se levanta hoy, pero su experiencia de vida fue lo que vivió hace 5 años, hace 10 años. Y en esta conversación de coaching cuántico, lo que le decimos a la gente es: párate en el futuro. Tú quieres ser un empresario exitoso, ya lo eres. Solo ve por la evidencia. Y eso genera un estado emocional completamente diferente. Y por ejemplo, los deportistas, ellos no se visualizan en el punto de partida. Ellos se visualizan cruzando la meta. Ellos están en el futuro. Ellos vienen del futuro y luego corren la carrera. Si ellos no se estuvieran viendo con la medalla, cruzando la meta, celebrando, tal vez no tendrían el mismo ahínco que tienen para enfrentar el reto. Y muchas veces hemos podido tener situaciones en las que estamos creyendo que nos estamos convirtiendo. A mí me pasó, cuando me estaba formando como coach, yo tenía muchas inseguridades. Y yo decía, me estoy convirtiendo en coach, me estoy convirtiendo en coach. Y a veces la confianza me flaqueaba, porque algo no me salía bien y yo decía, ¿será que sí me estoy convirtiendo en coach? Y llegó un punto en el que dije, no, un momento, yo soy coach, certificada y acreditada, y tengo estos resultados, y ese es mi futuro. Ahora solo voy por la evidencia. ¿Qué requiero hacer hoy en el presente para que mi futuro sea ese que yo declaré? Pero no es que esté dudando, ya está ocurriendo, yo ya lo soy. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de empresas que declaran una meta que es muy ambiciosa. Y eso genera de una vez que los líderes entren en estas conversaciones de ¿será que sí vamos a poder y lo vamos a lograr? No sé. Y eso genera que el compromiso y la acción no sea tan contundente. Ahora, ¿qué tal decirle al empresario, mira, ya tu empresa es exitosa? Es más, visualiza que está en la carátula de una revista de negocios de amplia circulación diciendo que está en el listado de las 10 empresas más grandes de tu país. Ese es tu futuro, ya estás ahí. Ahora, muévete de ahí y genera las evidencias y los resultados que requieres en el presente para que ese pasado, ese futuro se pueda manifestar. Ahora, eso requiere que el coach también venga del futuro. Porque si yo le voy a hacer a mi cliente la invitación de que se pare en su futuro, no puedo estar yo en otro lugar. Yo tengo que estar completamente confiada de que así va a ser. Porque yo ya lo vi con mi cliente, ya vi el resultado. Y frente a eso, la pregunta es, si consideras que puedes traer tu futuro al presente, ¿cuál es tu futuro imposible hoy? ¿Y qué evidencia estarías comprometido a recolectar aquí y ahora? ¿Se acuerdan de la pregunta inicial? Si pensaras que todo es 100% posible, ¿qué estarías comprometido a crear para ti y para otros? ¿Qué es eso que has pensado que es imposible y que es tu futuro? Y que puedes traerlo aquí ya y ponerte, digamos, la vestimenta y decir, yo ya lo soy. En alguna conversación, me acuerdo en México, tuve una persona que me decía, yo quiero ser ranchero. Y yo le decía, ¿tú quieres ser ranchero? Y me decía, sí, yo estoy ahorrando porque quiero comenzar a comprar ganado y pronto voy a comprar una pequeña finca y después voy a ser un gran ranchero. Y yo le decía, ¿y por qué no comienzas a pensar que ya lo eres? Y vístete como un ranchero ya. ¿Y qué haría un ranchero el día de hoy? Comienza a actuar como si lo fueras. Y desde ahí, ¿qué posibilidades se abren para ti que no estabas viendo solo porque estabas pensando que te estabas convirtiendo en un ranchero?
Pati, disculpa una interrupción. Nos están quedando 10 minutos del webinar. Te digo como para organizarte el tiempo. Gracias. No, perfecto, gracias. Igual muchas de las cosas que están acá ya las he dicho, así que voy a tomarme unos 3 minutos más para terminar la presentación y ya después escuchar las preguntas y comentarios. Ya les he venido compartiendo coaching cuántico en personas y organizaciones. Varios ejemplos. Imagínense ustedes, aquellos que son coaches o que están en la práctica y se están formando como coaches, qué situaciones podrían estar enfrentando y cómo estos postulados que de alguna manera nos ponen a pensar que la realidad y las posibilidades son mucho más grandes de lo que habíamos creído hasta ahora. Desde nosotros estar, digamos, compartiendo esta conversación, ¿qué mundo podríamos abrirle a nuestros clientes? Desde ahí, ¿qué preguntas haríamos, por ejemplo? ¿Qué información le compartiríamos? Frente a la pregunta clásica que nos hemos hecho los seres humanos, ¿y tú quién eres? ¿Qué le preguntaríamos? ¿Qué más le preguntaríamos a nuestro cliente que cree que es de una manera, que está determinado y que sus formas de ser no pueden cambiar? Es que yo soy así, punto. ¿Y qué tal que no lo fueras? Imagínate que te puedes inventar momento a momento quién eres, quién eliges ser justo ahora. Y eso cómo te funciona para lo que quieres lograr. Y en relación a otros, eso cómo se ve. ¿Quién quieres ser? No es como que quién eres, quién estás comprometido a ser, quién eliges. Tú lo decides. Tú eres todas las posibilidades. Y esto implica cierta valentía. Decirle a la gente que cree que no es así, y qué tal que sí. E insistir. Tú eres todas las posibilidades, incluso si tú no lo sabes. Incluso si no lo crees. Tú puedes elegir no creerlo. Pero ¿y qué tal que sí lo eres? Y desde ahí, ¿cómo te comportarías? Un ejemplo de alguien que cree esto que yo les estoy compartiendo. Oprah. Dice, tú no eres tus circunstancias, eres posibilidades. Si sabes eso, puedes hacer lo que sea. Una persona que por su historia de vida, nadie esperaba que fuera famosa, que fuera exitosa. Una vida súper difícil. Donde las circunstancias hubieran sido una excusa perfecta para no tener éxito en la vida. Pero ella no estaba pensando en que sus circunstancias la determinaban. Ella no estaba pensando que solo tenía una posibilidad, 2 o 3. No, ella estaba pensando en posibilidades infinitas. Y por eso está donde está. Y como ella hay muchos más ejemplos. Miren esta frase, yo la voy a traducir porque desafortunadamente no la encontré en español. Es de una película que se llama Bee, no sé si vieron, de una abeja. Dice, de acuerdo a las leyes conocidas de la aviación, no hay una manera de que una abeja pueda volar. Sus alas son muy pequeñas y su cuerpo muy grande y gordo. Las abejas, por supuesto, vuelan de todas formas, porque no les importa lo que los humanos piensan que es imposible. Y si fuéramos una abeja, ¿qué estaríamos diciendo? ¿Qué conversación estaríamos diciendo sobre si podemos o no podemos? Nos estamos preguntando de qué tamaño tenemos las alas y cuánto pesamos y decimos, ah, no, no es que no podemos. A ellas no les importa eso. Y vuelan. Contra cualquier teoría de la física, vuelan. Y les comparto rápidamente esto. Miren, el tiempo definitivamente se va a quedar corto para esto, pero bueno. Habilidades de liderazgo cuántico. Digamos, para ya trabajar, un poco para compartirles un poco de lo que yo trabajo en coaching ejecutivo desde esta conversación. Yo la presento, cada quien decide si la toma o no la toma. Y se hace, digamos, como desde un espacio de comunicación directa, como una observación, desde un lugar de desapego. Ahí lo que he visto por experiencia es que compran la idea rápidamente. O sea, primero les parece llamativa, luego comienzan a ver posibilidades y a tener resultados diferentes y eso hace que lo consideren.
Estas habilidades hablan de ver intencionalmente. Podemos ver muchas cosas, pero si tenemos una meta definida, pongámosle, digamos, la mira a lo que queremos lograr a partir de eso. Pensar paradójicamente, pensamiento complejo. Desde la conversación cuántica, todo lo que creemos que es simple puede ser un invento, algo que nos dijeron que era la verdad. ¿Qué tal si no es como creemos? Si estamos constantemente planteándonos la pregunta. La habilidad para sentirse vitalmente vivo, manejo de estados emocionales. Si creemos que todo es posible, ¿por qué no creamos estados emocionales que nos favorezcan para lo que queremos? Conocer intuitivamente. Esto yo lo he escuchado muchas veces y seguro ustedes también. Hay una fuente infinita de conocimiento a partir de la intuición. El tema es que a veces nos llega la información y no confiamos en ella, ¿no? Actuar responsablemente, que tiene que ver con lo que Rodrigo nos planteaba. Yo soy el único autor de mis resultados y mis acciones. Confiar en el proceso de la vida, que tiene mucho que ver con la competencia de confianza y la habilidad de estar en relación. Si estamos conectados con el universo, todos los planetas, los seres humanos y todo, ¿por qué no estar en relación? ¿Por qué nos inventamos que hay separación? Si lo que sabemos es que estamos unidos y que la energía fluye en el universo de una manera, digamos, determinada. Entonces, si mi energía se toca con la tuya y con la tuya y con la tuya, ¿para qué me invento que estoy separada de ustedes? ¿Qué características tienen las organizaciones cuánticas? Plantean nuevas preguntas fundamentales, porque están claros que la verdad no es lo que ellos pensaban. Entonces tienden a ser mucho más flexibles con los marcos conceptuales. Se convive de una manera abierta con la incertidumbre y se aprovecha. A veces las empresas quisieran que los mercados no cambiaran, que los indicadores se mantuvieran como están y que eso no les afectara las decisiones que toman. Pero las organizaciones cuánticas dicen bienvenida a la incertidumbre. En la incertidumbre hay oportunidad. No necesito estar queriendo saber todo y decir que todo es cierto. Se desarrollan esquemas de trabajo no lineales, procesos de creatividad y co-creación. Hay innovación, hay un aprendizaje constante, se adaptan a los cambios y se autoorganizan de manera sistémica. ¿Eso qué hace? Que el líder que sea más importante que el líder sea líder y no que el líder haga liderazgo. Importa más quién es y no lo que hace o lo que tiene como resultado. Crean contextos catalizadores que potencializan las acciones. O sea, ellos son provocadores de saltos cuánticos. Una organización cuántica está constantemente diciendo cómo me caliento a mí misma para que salte lo que tiene que saltar. Y lo hacen de manera consciente. Ahora, tienen una cultura organizacional de recursos abiertos porque no hay verdades que sostener. Ya no hay una postura conservadora. Ahora, sí comparten una visión que construyen de manera, digamos, en equipo, una visión compartida. Y eso hace que la identidad se mantenga, aunque se reconocen que es dinámica. Se pueden presentar de una manera diferente a lo largo del tiempo. Crean un marco de relacionamiento libre, cercano e interdependiente. Si todos estamos unidos, pues hay fuertes lazos entre los jugadores. No se presentan en estas empresas estas situaciones en las que las áreas son como islas independientes, ¿no? Hay una relación de interdependencia que es conocida por todos. Y desde un pensamiento integrado y asociativo, todos los miembros están viendo la película completa, la estrategia. Se mantienen conectados con la estrategia y aprenden de ella. No como otras empresas donde cada quien hace lo que le corresponde y sabe su pedacito de la historia y no conoce la película completa, ¿no? Por último, yo decirles acá, la lógica te llevará del punto A al punto B. La imaginación te llevará a donde sea. Eso lo dijo Albert Einstein. Y con respecto a las competencias, ¿qué les digo? Rápidamente, todo lo que tiene que ver con normas éticas se mantiene en el mismo contexto. O sea, yo, como Alba les decía al principio y yo les comparto ahora, yo soy miembro y tengo credencial de la Federación Internacional de Coaching.
yo opero desde las normas y estándares profesionales de la federación con esta conversación, no hay ningún problema. Ahora, desde el acuerdo de coaching, lo que reconozco como diferente es que hay que compartir esta información en el momento en el que se está definiendo el acuerdo de proceso, para que la persona se atreva, digamos, o los equipos se atrevan a generar unas declaraciones mucho más contundentes, que se atrevan a salir de lo que saben y se vayan a lo que no saben que no saben. La confianza está perfectamente, digamos, demostrada porque hay una confianza vital en el proceso y en cada uno de los actores, coach y coaching. La escucha activa para mí, la experiencia siempre cuando estoy escuchando en conversaciones de coaching cuántico, me pregunto, ¿y esta persona dónde está parada? ¿Está parada en el pasado, en el presente o en el futuro? Y desde mi escucha voy a estar constantemente invitando a esa persona a que se pare en el futuro, a que crea que sí es posible, a que ya está ocurriendo, ¿no? Y de igual manera la creación de conciencia genera un aprendizaje en el cual las personas se relacionan muy bien con el error y con el fracaso, porque entienden que como el futuro ya está ocurriendo, eso es solo algo que ellos necesitan aprender para poder tener una evidencia contundente. Y también, como decía Alba en la pregunta que planteaba, el diseño de acciones, el establecimiento de metas y el manejo, digamos, de la responsabilidad y el progreso, está digamos, como, pienso yo, como que va de atrás hacia adelante. O sea, las acciones se plantean en el futuro y luego el plan de acción está, ¿qué necesito yo hacer hoy para llegar a tener la evidencia de ese futuro que declaré? Y lo mismo con las metas, ¿no? Y constantemente cuando se está gestionando el progreso y la responsabilidad, ya no le estamos diciendo lograste la meta, sino qué evidencia vas a recoger, cuál recogiste, cómo te fue. Porque se entiende que la meta ya está dada, el resultado ya está dado. Eso básicamente tendría yo para compartirles y creo que me gasté todo el tiempo. No tuve oportunidad de escucharlos, ¿o sí? No sé qué dice Alba. Acá, Patti, algunas personas lamentablemente se están teniendo que retirar por el horario, pero han dejado algunos mensajes. Por ejemplo, el de Salo Alegua, que es el presidente de nuestro capítulo, me dice: felicita a Patti de mi parte, que lamentablemente estoy con el cronómetro con mis horarios, fue un verdadero placer. Y además ya nos comentó que la conferencia le encantó. Juan nos dice muchísimas gracias, y no sé si Mariela nos dice excelente, y de verdad yo también agradecerte muchísimo, no solo por la generosidad en compartir todo esto, sino además la claridad con que lo expusiste. Patti, no sé si querés abrir unos minutitos de preguntas, o qué opinás. Yo acá estoy disponible, si hay alguna pregunta, algún comentario. Entiendo que los que se tengan que ir, pues... pues digamos que no hay problema, pero si alguien quiere intervenir en este momento, abriendo sus micrófonos o por el chat, acá estoy. Ok, entonces los que quieran compartir o hacer alguna pregunta para Patricia, pueden abrir de a uno, por favor, el micrófono, ¿sí? Ya dejé de compartir para que nos podamos ver. Sí, Ángel Rizo desde Puerto Rico. Patricia, muy interesante lo que planteas. Realmente desde el punto de vista de coaching empresarial, los conceptos son bien novedosos y básicamente me pareció muy interesante la parte de hablar desde el futuro y no hablar de hacia el futuro. Muchas gracias, realmente disfruté mucho tu plática. Muchas gracias, Ángel. Hola, Patricia. Hola a todos. Yo hoy, sin pedirte permiso, copié la frase de que todo es posible las 100 veces, no recuerdo ahora muy bien cómo es, la coloqué en el trabajo en una pizarra y fui observadora de todos mis compañeros. Somos muchos y cada uno que pasó se detuvo y bueno, fue espectacular observar. No me dio tiempo para preguntarles qué les causaba, pero sí todos se pararon en algún momento a leer esa frase y quedaron, pienso yo, que con algo resonando. Así que muchas gracias.
muchas gracias a ti por lo que nos compartes. Comparto también algunos comentarios acá en el chat. Nos dice Víctor, excelente. Cristina, muchas gracias. Aline, espera un poquito que voy un poquito más arriba. Aline, muy interesante, muchas gracias. Elian, muchas gracias. Patricia, un placer. A ver, se me está corriendo el chat. Un instante. Bueno, perdí el comentario de acá. Muchas gracias, Patricia, un placer compartir todo esto. Excelente, Pati, mil gracias. Acá veo de Isabel, cómo ilustrar a un coachee. Esto que dicen sobre las posibilidades, en efecto, son infinitas. ¿Cómo mostrarlo? Pues ahí te diría como, y algo que mencionaba yo al principio, creo que el reto es aterrizar esta conversación de una manera que sea comprensible, ¿no? Entonces a mí me funciona muchísimo poner ejemplos y crear metáforas para compartir, digamos, y de esa manera apoyar a mis clientes a que vean esta posibilidad. Utilizo a veces muchos ejemplos que están asociados al deporte. Ahora también tiene que ver mucho de cómo voy conociendo yo a la persona y qué es lo que le apasiona. Pero hay muchas referencias, o sea, es como estar constantemente y sobre todo recurriendo a ejemplos del contexto histórico. Si vemos en el mundo, hemos tenido maneras de verlo de una manera, digamos, muy limitada, y como nos hemos dado cuenta de que el mundo no es como creíamos, y hemos venido a partir de ahí generando reflexiones diferentes, ¿no? Hace un tiempo pensábamos que la Tierra era plana. Después pensamos que la Tierra era el centro del universo y que el Sol daba vueltas alrededor de la Tierra. Bueno, después nos dimos cuenta que era al revés, que era la Tierra la que daba vueltas alrededor del Sol, que había una galaxia, que había un universo. Ahorita estamos hablando de multiversos que se expanden. O sea, que el camino que hemos recorrido entre que la Tierra es plana y hay multiversos que se expanden es inmenso. Entonces yo planteo ejemplos como ese. Cuando pensábamos que la Tierra era plana, la gente pensaba que no era posible hacer lo que hizo Colón, porque los barcos iban a caer, y de hecho había gente que creía que el mundo tenía un fin. Vamos a llegar al fin del mundo donde hay un precipicio y donde todo termina, y ahora sabemos que no es así. Y desde ahí tenemos muchas más posibilidades, desde simplemente el hecho de saber que el mundo no tiene un fin. Entonces esa es como la manera que a mí más me ha funcionado, y de hecho me he dado cuenta que cuando yo comparto esta información de una manera muy teórica no me va tan bien. Creo que el reto es ese, el reto es ir planteándolo y ir recreándolo en situaciones de la vida, y sobre todo ir escuchando de los clientes cómo se relacionan ellos con la información, qué experiencias de su vida se parecen a esto que yo les estoy compartiendo, ¿no? Isabel nos dice, muchas gracias, entonces las posibilidades son infinitas también para los ejemplos. Claro que sí. ¿Me permiten compartir una manera como yo le hago? Claro, Ceci. Mira, los invito, y bueno, después de haber creado pues un contexto, a que hagan un viaje imaginario a su yo futuro. Y ese yo futuro tienen un encuentro y una conversación, lo miran cómo está vestido, dónde vive, cómo vive, qué resultados ha tenido, ya tiene la empresa, ya lo tiene logrado. Es preguntarle, ¿qué hiciste? ¿Quién fuiste? Bueno, primero es quién fuiste para lograr llegar a donde estás y como tú estás. Después de que quién fuiste, entonces, bueno, porque eso es un ejercicio ahí como en silencio. Y después, ¿qué aprendiste? ¿Y qué me enseñas ahora que estoy acá? ¿Y qué he de hacer? Porque es que tú ya lo tienes, tú ya lo ganaste. Y ahí me he dado cuenta que han descubierto grandes aprendizajes, porque viene de ya haberlo logrado. Bueno, era eso, solamente. Muchas gracias, Ceci.
Muchísimas gracias entonces a todos. Acá dice Isabel, un paseo al futuro. Paloma dice, felicidades, Pati. De verdad, muchísimas gracias, Pati, por haber compartido todo esto con nosotros. Creo que, bueno, que todos nos quedamos con ganas de más y el tiempo quedó un poquitito corto, ¿verdad? ¿Cómo te sentís? Bien, contenta. Pues además de poder compartir con ustedes y de haber aceptado y haberme sentido también acogida en el capítulo. La invitación de Alba y del capítulo. Gracias, Pati. Disponible en la presentación que les vamos a compartir están mis datos de contacto, cualquier cosa que quieran aclarar o comentar. Muchísimas gracias, Pati. Justamente eso es muy importante lo que estás diciendo, que la presentación va a estar disponible entonces para quienes la soliciten, que deseen conservarla, y apenas sea posible vamos a estar colgando la grabación en el canal de YouTube del capítulo ICF Uruguay. De nuestra parte, bueno, Eva, ¿querés aportar algo para Pati y para el encuentro? Bueno, agradecer a Pati, agradecer a todos los presentes, la verdad que sí, Pati, quedó corto, dijimos 1 hora, después 1 hora y media, teníamos que haber hecho de 3 horas, ¿viste? Nada alcanzaba. Pero bueno, tuvimos esto, que ya fue una gran muestra, te agradezco muchísimo en nombre de todos nosotros, los uruguayos. Y bueno, gracias de verdad por aceptar y compartir esto con nosotros. Te mando un beso muy grande y un agradecimiento muy grande. Bueno, y yo por supuesto me sumo a las palabras de Eva, no solamente el agradecimiento para ti muy especial, Pati, sino además para todos los que nos han acompañado. Exactamente. De verdad, muchísimas gracias porque esto nos hace sentir que cada vez estamos creciendo más como comunidad ICF, expandiendo la marca del coaching profesional en el mundo. Así que muchísimas gracias Adriana, Ángel, Ceci, Cristina, Eva, Jerry, Aline, Isabel, Juan, Mariela, Rodrigo, déjenme ir más para abajo, Rosana, usuario, que creo que es Eliane, y Víctor. 1.000.000 de gracias. Y si quieren abrir sus micrófonos y sus cámaras para darnos un chau y un hasta pronto, de verdad, muchísimas gracias por todo. Besos. Chao. Gracias. Y hasta pronto. Gracias. Hasta muy prontito. Chao. Gracias. Los esperamos en el desayuno el 29 de julio, que estén en Montevideo. Chao. Gracias.